Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Hoy, como siempre, buscando llevar a ustedes un tema muy interesante, un tema muy importante, digno para que todos nuestros asociados y para que toda la gente que está inmersa en el comercio detallista, pues tome conciencia y pueda unirse y pueda participar de esto que es conocido como Pacto por la Comida. Y para tales efectos, agradezco mucho, como siempre, la amabilidad de María Teresa García Plata, quien nos está tomando esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Tere? Es un gusto estar contigo y saludar a tu auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, que yo sé que siguen trabajando, que hoy más que nunca, no han hecho una pausa en el camino porque la situación es apremiante, lo era antes, y pues me gustaría saber si ahora, a un año de la pandemia, un poquito más, el tema ha sido más complicado en relación pues a las personas que están sufriendo algún tipo de carencia alimentaria, algún tipo de desnutrición precisamente por el gran desperdicio de alimentos que hay. Coméntanos un poco al respecto, por favor, Tere, ¿cómo se ha vivido la situación hasta este momento? Pues muy retadora. Realmente el panorama sigue siendo crítico. Nuestros bancos de alimentos, los 55 que hay presentes en los 27 estados, siguen redoblando esfuerzos. Seguimos buscando que los aliados respondan de buena forma con sus donativos en especie, con sus donativos económicos, porque hoy por hoy el nivel de desempleo vino a agudizar el problema de pobreza por ingresos y también el problema de carencia alimentaria. Entonces, hoy en día hablamos de por lo menos unos 40 millones de mexicanos viviendo sin el acceso garantizado a los tres alimentos del día, de acuerdo a datos del EQUIDE. Y bueno, se vienen actualizando las estadísticas y es un hecho pues que la situación y la crisis económica ha derivado en que más familias que anteriormente tenían uno o dos ingresos incluso en su hogar, hoy necesiten apoyo alimentario. Entonces, por eso fue que crecimos de forma importante en la ISA el año pasado y pasamos de 1.400.000 personas apoyadas a más de 2.100.000 para el mes de agosto. Hoy estamos atendiendo a 1.9 millones de personas y la verdad es que se siguen teniendo listas de espera. ¿De qué depende que un banco de alimentos pueda ampliar su atención? De que haya más alimento disponible para poderlo entregar. Entonces se relaciona muchísimo con el tema de recuperar alimento de la cadena de valor, ese alimento que por alguna situación de mercado, de apariencia, de condiciones de precio, no se va a aprovechar y se termina convirtiendo en una pérdida o en un desperdicio con el impacto económico, social y medioambiental que esto implica. Entre más alimento recuperemos del que ya fue producido, más podemos ampliar precisamente la población beneficiada que hoy más que nunca nos necesita. Tuve oportunidad, Tere, de seguir un poco el trabajo que han estado haciendo y pues de verdad que es digno de llamar la atención, bueno, pues toda esta cantidad de PDAs, las pérdidas, desperdicios y alimentos que se generan día con día y que además, bueno, pues se hace una selección muy importante porque finalmente, a pesar de que mucho de este producto, casi, pues no sé, tú me dirás qué porcentaje de estas PDAs son dignas para darle una segunda oportunidad y que pueda llegar a la gente que tiene este tipo de pobreza o carencia alimentaria. Hay otras que no sirven ya para poder alimentar a las personas y hablan ustedes de una pirámide de aprovechamiento donde necesariamente, bueno, pues lo primero es el poder producir cosas más, más centradas, después poder pasar a las personas que tienen pobreza alimentaria, después que estas pérdidas de desperdicio de alimentos se puedan convertir en alimento para animales, que finalmente es regresarlas y darles esta economía circular para que regresen nuevamente al consumidor y va bajando esta pirámide. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Fíjate que tienes toda la razón. Ya información hay mucha de manera importante. El estudio de Banco Mundial para nuestro país que se publica, que se presenta a finales del 2017, nos confirmaba que en promedio por persona en nuestro país producimos 156 kilos de desperdicio de alimentos, 156 kilos per cápita. Hablamos de unos 20.4 millones de toneladas cada año los que se pierden o desperdician en nuestro país y que podrían aprovecharse.
Tú estás hablando de la jerarquía de aprovechamiento de alimentos que desarrolla la EPA, que es la Asociación de Protección Ambiental de Estados Unidos y que es un referente mundial para todos, donde se marca como acción más preferida, lo primordial es que de origen no existieran las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esto implica tener sistemas alimentarios altamente resilientes, sostenibles, sustentables, que se enfoquen no solo a producir por producir, sino a producir de manera consciente y cuidadosa del medio ambiente, ¿no? Entonces, en este sentido, la reducción de origen implica cambios importantes a nivel de las compañías, a nivel de las empresas de la comercialización. Y ahí es donde jugamos nosotros un rol importante como bancos de alimentos al volvernos parte de la cadena de suministro, que se contemple el banco de alimentos como este eslabón que al final, ya que se valoró que el producto no va a poder aprovecharse de la manera tradicional o con el objetivo inicial que tuvo, que era comercializarse, que se canalice a los bancos de alimentos para apoyar la asistencia alimentaria de la población vulnerable. El segundo eslabón de esta pirámide invertida es precisamente la distribución del alimento. Ya se generó, ya no se pudo evitar que existiera como con riesgo de pérdida o desperdicio, entonces se canaliza para atender un problema que hoy por hoy existe, que es la inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, todas las acciones que las compañías puedan tomar de frente a este problema gemelo que nosotros atendemos en los bancos de alimentos, el hambre y la inseguridad alimentaria por un lado, y por otro lado que tiramos comida perfectamente consumible, es absolutamente necesario hoy más que nunca. Aprovechar modelos como el nuestro, no se tiene que crear nada de cero, se tiene que ubicar este como un canal alternativo para el alimento que ya se tiene y que bien no se va a poder comercializar, pero se puede aprovechar. Entonces, hoy más que nunca, en una época de crisis económica y sanitaria, se requiere que se contemplen modelos como el de los bancos de alimentos para vincular, ¿no? Ser ese puente entre la abundancia, donde está el alimento, y la carencia, que es llevarlo a la población que lo necesita. La pregunta obligada, en este momento, ¿hacia dónde se va esa gran cantidad de PDAs? Vamos, este alimento, cuando no es todavía canalizado a los bancos de alimentos, ¿qué pasa con ellos? ¿Se va a los tiraderos? ¿Se va a los desperdicios? ¿Dónde queda? Sí, tal cual, se van los vertederos y en gran medida el volumen, Gladys, se queda en el campo. Hay productores que ni siquiera lo quieren levantar del surco, que ni siquiera quieren hacer la pizca porque no les conviene, porque ya le perdieron, ya sea que el producto no haya llegado a los estándares estéticos, no salió del color correcto, no salió del tamaño correcto, porque como consumidores somos muy exigentes y promovemos los desperdicios de alimentos con las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, por alguna razón u otra el productor valora y dice, yo ya no le puedo invertir ni siquiera para limpiarlo, el campo, para levantarlo e irlo a tirar. Y ahí es donde entran los bancos de alimentos, ¿no? Que logramos incluso gestionar con algunos aliados recurso económico para ir al campo, para pagar por la maniobra de la pizca y la maniobra de carga a nuestros vehículos para después distribuirlo, este alimento, a los diferentes bancos y que se pueda incorporar a un paquete alimenticio que procuramos armarlo del mayor valor nutrimental posible. Pero es correcto lo que dices, termina en los vertederos o en los campos, ¿no? En países como el nuestro es mayor la cantidad de pérdida que de desperdicio, entendiendo que la parte de pérdida se da en las etapas iniciales de la cadena de valor, cosecha, post cosecha, y ya en las fases más dedicadas al consumidor, la fase de consumo, tiendas precisamente de autoservicio, de conveniencia, hoteles, restaurantes, hogares, cuando ahí ocurre que el producto ya no se va a aprovechar, se le llama desperdicio. Entonces, en países del tercer mundo que tienen tantas oportunidades en mejorar los sistemas de producción que tenemos, es que se da más fuerte el tema de pérdidas y por eso mucho producto se queda en el campo. Bueno, pues me queda muy claro que ante esta situación, porque no es la primera vez que tengo oportunidad de platicar con ustedes, ya amablemente pues me has regalado tu tiempo para estas entrevistas que se me hacen muy valiosas, estas entrevistas que se dan también junto con la FAO y que toda esta estructura, el Consejo Nacional Agropecuario, bueno, todas estas grandes organizaciones, grandes organismos que están haciendo sinergia para poder tener, bueno, pues mayores alcances y para poder concientizar sobre todo y poder incluir a quienes no están incluidos. Y justo así, y me gustaría mucho que me platicaras cómo surge este pacto por la comida. Entiendo que
pues a nivel Latinoamérica estamos un poco siendo pioneros, que las cadenas, las tiendas, quienes están sumando ahora, están llevando un liderazgo que se estará marcando para el transcurso de aquí al 2020, 2030 es creo que el compromiso de 2020 a 2030. Platícame un poco, por favor, al respecto de esto. Claro que sí. Fíjate que la iniciativa de Pacto por la Comida es una manera de implementar la metodología de acuerdos voluntarios en contra de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Precisamente cuando nos toca tener este contacto cercano con Banco Mundial, cuando elaboran ellos su estudio, lo presentan, tenemos la oportunidad de conocer a un organismo de Reino Unido que se llama GRAP, Waste Resources Action Program, que originalmente nace siendo parte del gobierno de aquel país y después se desprende, se independiza y hoy por hoy es una organización no gubernamental con resultados exitosos en tema de sustentabilidad, siendo uno de sus pilares centrales el combate a pérdidas y desperdicios de alimentos. Inicia las conversaciones con GRAP al mismo tiempo que avanza en nuestro país esta iniciativa de construir un marco estratégico para combatir pérdidas y desperdicios desde todas las etapas de la cadena de valor, ¿no? Banco Mundial encabeza todo este esfuerzo 2018 para armar un marco conceptual de esta estrategia y que para que en ese momento el gobierno que estaba por entrar no partiera de cero, se le entregara en mano una propuesta y ahí en esa propuesta se vertían, Gladys, todas las oportunidades de acción, acciones a corto, mediano y largo plazo y a lo largo de la cadena de valor, ubicando los puntos clave o los hotspots donde se producían o se producen más pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces, nos empezamos a comunicar con GRAP y nos plantean ellos la posibilidad de generar un acuerdo voluntario, que es una metodología que ellos crearon e implementaron en Reino Unido y luego en otros países de Europa, traerlo a México. Nos vieron a nosotros como Bancos de Alimentos de México con el potencial de vincular con las empresas de gran alcance primero para poder implementar acciones específicas con esta metodología que ya ha probado ser exitosa en aquel lugar del mundo a niveles importantísimos. En Reino Unido, hoy en día, gracias a las acciones del acuerdo voluntario de allá, se ha reducido hasta en un 27% el índice de pérdidas y desperdicios de alimentos. Es muchísimo, es absolutamente inspiracional saber que podemos ir hacia allá y dijimos, perfecto, queremos traer la metodología. Firmamos la alianza con GRAP y empezamos a trabajar y a construir la adaptación de este modelo de acuerdos voluntarios para México y pues justamente el 25 de marzo se hace el gran evento de lanzamiento global donde tuvimos la participación en la inauguración del presidente de ANTAD, Vicente Yáñez. Estamos muy agradecidos con ANTAD porque nos han ayudado mucho a promover esta metodología. Las compañías ya hacen algunas, ya toman algunas acciones para reducir los desperdicios de alimento en su interior. Esta es una estrategia que viene a fortalecer y a robustecer las acciones que ya toman mediante una metodología que pone a convivir y a interactuar a compañías que normalmente competirían a nivel de mercado, pero para propósitos de un acuerdo voluntario precisamente cooperan, colaboran en un ambiente no competitivo para analizar problemáticas que comparten, para implementar acciones que les van a ayudar con sentido de negocio a definir actividades internas y reducir sus índices de desperdicio de alimento. Con esto generando ahorros logísticos, evitando costos de destrucción, almacenamiento ocioso, haciendo una cadena de suministro más eficiente, incrementando sus ingresos porque se pueden generar nuevas líneas de productos diferenciadas con características especiales. En fin, se han hecho acciones muy variadas en los otros países por las compañías que ya implementan un acuerdo voluntario y eso también es parte de ser firmantes de Pacto por la Comida, el tener acceso a todo lo que han hecho aquellas cadenas de autoservicio del otro lado del mundo, aquellas empresas de la industria alimenticia que ya van como 10 años avanzados, mucho más que nosotros. Pero bueno, finalmente es que Pacto por la Comida y sus firmantes se beneficien y hagan lo que no hemos logrado hacer todavía como país, mover la aguja de las pérdidas y desperdicios de alimentos de manera importante. Eso es Pacto por la Comida, el primer acuerdo voluntario para reducir PDAs en México y en América Latina. Somos pioneros y seguimos buscando más empresas firmantes que se comprometan, precisamente que asuman un compromiso a 10 años, como bien lo decías, para valorar y accionar al interior de su compañía y mover el indicador a nivel sector y también como país.
Este problema de las PDAs, las pérdidas de desperdicios y alimentos, pues es un problema no solamente que tiene que ver, que se ya es una razón demasiado grande, que es, bueno, pues el saber que hay muchas personas en nuestro país que no están teniendo alimentos, ni uno, ni dos, ni tres al día, y que, bueno, pues esto de verdad no podemos dejar de vista. Pero también se generan otro tipo de problemas, como es el problema de la contaminación, como son los problemas de las redes hídricas, en fin, toda esta agua que se está utilizando para poder regar o para poder abastecer y para poder mantener un alimento que finalmente no se va a vender o se está desperdiciando y que, bueno, finalmente también genera un desperdicio importante para nuestro país. En este tipo de acciones y en este tipo de medidas y de concientización, porque también para las tiendas, pues se convierte en un gran problema tener estos grandes tiraderos de sus PDAs, porque finalmente pues generan plagas, generan suciedad, generan todo este tipo de cosas, ¿no? Almacenamiento ocioso, lo que estabas tú mencionando. ¿Cómo ha logrado concientizar o cómo vamos en esa oportunidad de concientizar a las grandes empresas para que se unan a este pacto por la comida y para que, bueno, pues formen parte de esta cadena, pues de poder hacer más eficientes y tener mejores prácticas para mejorar todo nuestro proceso? Sí, claro, Gladys. Bueno, una de las formas en que estamos llamando a la acción y en que estamos buscando sensibilizar es mediante la alineación a los objetivos del desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, este compromiso a largo plazo que asumimos como país y con el cual muchas compañías están verdaderamente comprometidas. Eso es un gran aliciente, ¿no? El objetivo 12, producción y consumo responsables, y específicamente la meta 12.3, que es la reducción al 50% de las pérdidas y desperdicios de alimentos, son una razón importante para buscar que las compañías empiecen a accionar de forma diferente a una verdadera reducción de PDAs. Y tú lo has dicho, el impacto no es menor, el impacto económico, todo lo que es la comida que se tira en México en un año tiene un valor económico estimado superior a los 491 mil millones de pesos. Esto es más o menos el 2.5% del Producto Interno Bruto Nacional. No es un impacto menor. Tirar alimento cuesta y dependiendo en qué etapa de la cadena de valor se tire, costará más todavía. Además de esto, el impacto medioambiental, ¿no? La generación de gases de efecto invernadero, más de 36 millones de toneladas de CO2 que produce tirar comida, verdaderamente es algo no menor, es algo importantísimo, de lo cual se habla todavía muy poco. Entonces, otra forma de sensibilizar y de encontrar eco en este llamado a la acción es estar conscientes de que nuestras acciones y nuestras decisiones en lo individual, pero también como compañía, tiene una repercusión al plazo inmediato, pero también a largo plazo con esta generación de gases de efecto invernadero y la huella hídrica, ¿no? Toda la comida que se tira para ser producida requirió agua. Esa agua que no se terminó aprovechando sería suficiente para abastecer a todos nuestros mexicanos por más de 2 años. Entonces, huella hídrica, el gas efecto invernadero producido, el impacto económico, además de la cara social del contraste de la realidad en la que vivimos en nuestro país, tendrían que ser los motivos suficientes que nos lleven a revisar qué estrategia tengo en mi compañía a nivel de sostenibilidad y de sustentabilidad. ¿Estoy realmente contribuyendo a que haya un menor impacto medioambiental? A no contribuir a esa suma de impacto económico negativo por el desperdicio de alimento. Es una forma, el pacto por la comida, de hacer este llamado a la acción en cuanto a que ya es algo que fue probado en otra parte del mundo. Lo estamos trayendo aquí, lo estamos poniendo a disposición de los participantes para que haya un provecho con sentido de negocio, ya que aprovecho para mencionarlo, de que todo el primer año que participan las empresas firmantes contribuyen con su tiempo, con su acompañamiento y su dedicación a la medición y a todos los procesos que implica reducir pérdidas y desperdicios con la metodología del acuerdo voluntario. A partir del segundo año, Gladys, ya hay una aportación económica que las compañías hacen para seguir manteniendo el acompañamiento técnico, la asesoría especializada, su participación en grupos de trabajo, el mantenimiento de la gobernanza, etcétera, porque hasta el segundo año, para que en el primero vean que les hace sentido, que les aporta la estrategia del pacto por la comida a lo que ellos ya vienen haciendo. Y bueno, lo importante es que en aquel país donde nacen los acuerdos voluntarios, a cada compañía
que le toca hacer una contribución, se le levantó una información, una encuesta para construir un estudio y se está estimando un retorno por la inversión. Por cada dólar invertido retornan $14 en la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, ya sea en ahorro, en costos de destrucción, de inventario, de logística inversa, o ya sea porque generan ingresos, porque encuentran nuevas formas de vender este producto. Por darte un ejemplo, una cadena de autoservicios Tesco de allá de Reino Unido que implementó estos productos feos, perfectamente imperfectos, es el nombre de la marca, ya brandearon su propio producto y se trata de berries, de papas, de cosas que no lucen de acuerdo a nuestros estándares lindos o perfectos, pero que se venden, ya se empaquetan y se venden. Entonces es una alternativa distinta para poder visualizar un manejo de lo que en otro momento sería desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, todo eso engloba ser participante de una iniciativa global y maximizar que los acuerdos voluntarios que han probado su efectividad en otras latitudes del planeta. Es muy importante, Tere, ahorita que estás mencionando esto, que estás platicando, pues, del compromiso que tendrán que tener las empresas que se sumen, pero también es muy importante que tú comentes cuál es el trabajo que está haciendo bancos de alimentos, porque a lo mejor lo ven como una tarea imposible y voy a tener que llevar yo todos estos alimentos y dónde voy a conseguir a la... Entonces, sería muy bueno, es muy importante que menciones exactamente cómo ustedes ya tienen establecida toda una red, toda una logística, todo un desempeño de cómo almacenan, cómo recuperan, cómo trasladan, cómo llevan a través, bueno, pues de toda la gente que forma esta loable institución de bancos de alimentos. Claro que sí, fíjate, de entrada compartirles, ser aliado del Banco de Alimentos hace sentido de negocio, hace sentido social, hace sentido ambiental. Los bancos de alimentos, decirles, surgen a finales de los 60 en Estados Unidos y hoy por hoy son una organización de presencia global en más de 44 países, unos 1,500 bancos de alimentos que existen. Nos toca en la Ciudad de México, en Los Pinos, ser cofundadores del nacimiento de la red global de bancos de alimentos. Lo menciono porque es un movimiento no solamente con presencia en México, sino que tiene un modelo que ha probado ser pertinente y ser altamente efectivo en muchos países. En América Latina, 17 países, entonces es un movimiento confiable. En cuanto a nuestro país, la red BAMEX, es en nuestro nombre BAMEX, Bancos de Alimentos de México, se integra por 55 bancos de alimentos, más o menos unos 1,200 colaboradores remunerados y más de 24,000 voluntarios que todos los días, junto con el personal remunerado y los miembros de los consejos o patronatos locales, se dedican a buscar alianzas, a buscar compañías que se comprometan a poder hacer estas entregas recurrentes de alimento y la infraestructura que hay en los 55 bancos de alimentos, sus almacenes, la infraestructura vehicular, más de 450 vehículos a disposición de los bancos, pues, que acuden a cada punto de acopio que se haya definido en el acuerdo con el aliado. Estamos asistiendo cada día a más de 1,500 tiendas de autoservicio, a hoteles, restaurantes, centrales de abastos, mercados, en fin, empresas de la industria alimentaria de cualquier tamaño. No hay ayuda pequeña en esto. Y verdaderamente el compromiso está en eso, ¿no? Que la empresa que decide comprometerse no tenga esta carga adicional operativa. Para eso están nuestros equipos operando en los bancos, para que se acopie el producto a donar en el lugar y en la hora en que se estipule, se le informa al banco y el banco recoge con personal contratado y personal voluntario, hace el acopio del producto, se contabiliza, se lleva al banco, se le da ingreso, se le da el tratamiento adecuado para integrarlo a los paquetes y estos paquetes se entregan a los beneficiarios finales que ya fueron revisados bajo un proceso de llenado de un estudio socionutricio, ya fue revisada más bien su condición y se confirma que tiene algún tipo de inseguridad alimentaria. El modelo tiene más de 30 años de existir aquí en México. Es un modelo necesario, pertinente, transparente. Nos regulan varias normas oficiales mexicanas, por supuesto el SAT, todos los 55 bancos de la red, incluida la Oficina Nacional. Somos donatarias autorizadas, cumplimos con todo lo requerido por la autoridad, por el SAT, ley antilavado, en fin, somos absolutamente cuestionados y vigilados para cumplir con el tema de transparencia y rendición de cuentas y que sepan que así se done
un kilo o 100,000 toneladas, un peso o 100 millones de pesos, va a llegar a destino, va a cumplir con el propósito que es combatir el hambre y la desnutrición en México a través del modelo de rescate más eficiente que existe. Entonces, no hay cargas adicionales que asumir, ya tenemos un modelo probado e invitarles a visitar nuestros bancos de alimentos. Sabemos que es pandemia, pero ellos no han parado. Podemos con mucho gusto recibirlos, gestionar visitas para que vivan la experiencia de un banco de alimentos y ya que se retome un poco la operación normal, estaremos también abiertos para recibir voluntarios de forma presencial. Vivir una jornada en el banco de alimentos e ir a comunidad a entregar este alimento que recibimos en donación es una experiencia extraordinaria que los invito, te invito Gladys, a que vivan en cuanto sea posible. Pues a mí me encantará y yo sí te voy a tomar la invitación. Claro que me encantará poder conocer el trabajo que están haciendo de manera presencial y bueno, más aún poderme encontrar con todas estas personas beneficiadas. Bueno, va a ser de verdad algo muy enriquecedor, creo yo. Me surgen dos preguntas, Tere. Mencionabas, y bueno, te voy a hacer las dos al mismo tiempo. Mencionabas que puede ser donativos en especie, pero también pueden ser donativos económicos, los que se lleguen a bancos de alimentos. Y dos, ¿hay alguna relación o hay algún acompañamiento por parte del gobierno federal en el trabajo que hace bancos de alimentos? Muy bien, te confirmo que pueden ser los dos tipos de donativos, los recibimos ambos. A raíz de la pandemia, sí reconocer que ha habido mayor cantidad de donativos económicos que antes no solíamos recibir por el interés precisamente de muchas compañías de decir, no me dedico al giro alimentario, pero levanto la mano y me comprometo a apoyar a las personas que lo necesitan en la pandemia. Entonces, empresas del sector financiero, educativo, energético, se han sumado con donativos económicos para poder nosotros implementar mayor rescate, es decir, usamos este recurso para fletes y mover producto perecedero de punta a punta en nuestro país y que más bancos lo reciban y que más familias vulnerables se vean beneficiadas. También para adquirir alimento, de ese que no nos donen, lo que es frijol, arroz, garbanzo, el básico, que tiene un gran valor nutrimental, pero que difícilmente podemos gestionar en donación, lo adquirimos de forma local o de forma nacional. Podemos adquirirlo con donativos económicos y con esto complementar el valor nutrimental de las canastas que entregamos. Y los donativos también en especie, pues se gestiona precisamente el acopio en cualquier bodega, centro de distribución, planta, tienda. Se acuerda, se firma primero un acuerdo de donativos para que todo esté legalmente formalizado y después se inician los acopios del donativo. Entonces, ¿se pueden hacer los dos tipos de donativos? Sí. Y la parte del gobierno federal, no tenemos ninguna colaboración en este momento vigente. Sí hemos tenido colaboraciones e incluso gestión de recursos y proyectos en otros momentos con gobierno federal y con gobierno estatal de administraciones anteriores. Gracias a eso incluso se lograron varias construcciones de bancos de alimentos que pudieron crecer debido a que hubo recurso para invertir en su infraestructura. Se hizo en un esquema de coinversión, una parte la pone el gobierno, otra parte la gestiona el banco con donativos que consigue y así tenemos 17 edificios hoy en día con instalaciones de primera, de gran capacidad, recordando que hay una relación directamente proporcional, ¿no? A mayor capacidad de captación de alimentos de un banco, mayor será su atención a población vulnerable que brinde. De momento lo que estamos trabajando nosotros, Gladys, y muy interesados en avanzar, es en una iniciativa de ley para reformar leyes existentes y con esto reconocer el modelo de rescate de alimento para su entrega a población vulnerable. Viene siendo como el acta de nacimiento de los bancos de alimentos en el mundo legislativo. Esta iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados en noviembre pasado y ahorita estamos haciendo la gestión en la Cámara de Senadores para que ocurra lo mismo y ya podamos tener tal cual a nivel legislativo este reconocimiento de este modelo y aspirar más adelante a poder tener acceso a programas públicos, a recursos que vengan a fortalecer
el modelo nuestro, ¿no? Esto es lo que tenemos ahorita en la parte de gobierno activo, la búsqueda de aprobación de nuestra iniciativa de ley. Sin duda es, bueno, pues una gran labor. Ojalá de verdad que pase ahora en el Senado, que bueno, que además pase sin cambios, que no le cambien muchas cosas y que pueda ser pues esta ley una nueva manera de trabajar que yo creo que va a ser de beneficio y de concientización para todos los mexicanos. Y bueno, además en este liderazgo que podemos estar tomando en a toda América Latina. Pues ya te quité muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, Tere, por todo lo que nos compartes. Yo sí te tomo la palabra, me pondré de acuerdo contigo para hacer una visita, porque me gustaría mucho poder compartir con todo nuestro auditorio esta experiencia y además también a nivel personal se me hace algo maravilloso y digno de vivir. Y nada más, me gustaría que cerraras comentándome un poco al respecto de cuáles son los pasos a seguir. Vamos, apenas el mes pasado, a finales del mes pasado, se firma este pacto por la comida. ¿Cómo vamos a ir conociendo el seguimiento, los avances, los alcances que se van a ir dando? Porque, bueno, pues evidentemente me gustará poder dar a conocer a nuestro auditorio qué va pasando, quiénes se van sumando, qué resultados se van teniendo, cuántas caritas alegres vimos, cuántos niños satisfechos hay, en fin. Claro que sí. Mira, ahorita estamos en la fase post lanzamiento de la medición inicial. Con cada una de nuestras empresas firmantes, ahorita se está implementando el cuestionario para tener una línea base, ¿no? ¿Qué es lo que sabe ahorita la compañía de sus desperdicios? ¿Qué volumen? ¿En dónde se concentran? Y de ahí empieza el resto de la metodología, ubicar áreas clave, implementar los grupos de trabajo donde ya no solo van a participar las compañías, sino participa la academia, participan otros especialistas como WWF, este organismo no gubernamental a nivel internacional que también busca la sustentabilidad. Y bueno, vamos a involucrar en estos grupos de trabajo a diferentes sectores a manera de analizar a profundidad dónde están las oportunidades de atacar los desperdicios en los lácteos o en los cárnicos. Entonces se van a definir estos grupos de trabajo para valorar acciones y a partir de ahí que las empresas las empiecen a implementar y hacer nuevas mediciones. Vamos a estar nosotros comentando en las redes sociales que tenemos de Pacto por la Comida, que es en Twitter y en LinkedIn. Ahí básicamente vamos a estar monitoreando el avance, el que podemos compartir. Hay mucha información que se maneja de las compañías de manera confidencial, respetando los procesos internos, pero definitivamente sí hay una medición en lo general que vamos a poder estar compartiendo con ustedes en cuanto al volumen de reducción, en cuanto a acciones emprendidas a nivel de los diferentes sectores que ahorita están participando, que es el sector de retail, comercio organizado, tiendas de autoservicio y el sector de la industria alimenticia, los manufactureros del alimento. Entonces, para los dos vamos a estar compartiendo continuamente los reportes. Yo esperaría de aquí a unos 7 meses tener, les vamos a ir informando los pasos que vamos dando, pero ya hablar de números, una primer reporte de numeralia, lo contemplo yo para dentro de unos 6 o 7 meses poder estar conversando ya de algunos resultados y avances específicos, ¿no? De pacto. Pues vamos a estar muy pendientes para poderlo compartir, para poder pues, celebrar, porque espero yo que sea un éxito y que veamos cifras favorables, que veamos avances importantes y de verdad nos gustará mucho poder acompañarte en todo este proceso. Pues muchísimas gracias, Tere, porque siempre es muy grato poder platicar contigo, poder compartir lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio, un gustazo estar aquí. Gracias de nuevo por la invitación y saludos a todo el auditorio. Gracias, Tere, y pues en especial gracias a usted que amablemente nos sigue. Yo lo voy a dejar con este mensaje que dio el licenciado Vicente Yáñez Ochoa, presidente ejecutivo de la ANTAD, precisamente el día que se signó este pacto por la comida y pues este compromiso, esta representación que hace de todas las tiendas de autoservicio, de todos los asociados, conveniencia, todas las tiendas que forman parte de la ANTAD, esta invitación y este trabajo conjunto donde pues la idea es sumarnos, la idea es poder promover, la idea es poder apoyar y bueno, así lo dejo y lo despido con estas palabras de nuestro presidente ejecutivo, Vicente Yáñez Ochoa, y le recuerdo que el próximo miércoles muy puntual a las 11 tenemos una cita. Muchísimas gracias. Nos complace participar en el lanzamiento del Pacto por la Comida, que busca integrar a las organizaciones de la cadena de alimentos para evitar la pérdida y desperdicios desde los productores hasta los consumidores.
Este pacto forma parte de los compromisos globales del desarrollo sostenible establecido por la Organización de las Naciones Unidas y tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la producción y el consumo sustentable y reducir el hambre. El desafío de las empresas participantes es reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en México en 50% en los próximos 10 años. Este compromiso generará un beneficio ambiental, económico y social. La meta de recuperar alimentos prevé la prevención y reducción de su desperdicio en la fuente para recuperarlos y redistribuirlos como una estrategia de combate del hambre. En México, 35% de los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de la cadena de valor, en tanto tenemos población con hambre. Adicionalmente, este desperdicio genera la emisión de gases de efecto invernadero y la pérdida de agua con la que se produce. Por lo que, como ya se ha dicho, evitar el desperdicio es un gran desafío que ayuda a ahorrar a las empresas, que pueden canalizar alimentos a quienes los necesitan, en tanto ayudan al medio ambiente. En cuanto a los alimentos desechados, según estudios de la ONU, en su mayoría provienen de los hogares, seguido de los establecimientos de servicios, y un 13% proviene del comercio, como supermercados o pequeños almacenes. Es aquí donde convocamos al sector a participar en este reto. Los asociados de ANTAD, convencidos que a través de alianzas pueden sumar grandes esfuerzos, contribuyen con los bancos de alimentos en el país e incluso invitan a sus clientes a participar en campañas de donaciones y aportaciones para la población más vulnerable. Muchas organizaciones ya están trabajando en evitar desperdicios, mejorando sus procesos. Para lograr una mayor eficiencia, se requiere un enfoque integral a lo largo de la cadena de alimentos. El Pacto por la Comida apoya en esta etapa para enfrentar los grandes desafíos. Gracias por convocarnos a sumarnos a esta innovadora propuesta de trabajo. Muchas gracias.